la Pachamama acá. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Gracias por estar acá, somos lo que somos y eso es como... Y estamos lo que estamos. Y estamos, claro, y eso es importante. Para los que no nos conocen, yo me presento, después ustedes se presentan. Mi nombre es Euge, soy activista antirracista, antipatriarcal, mendocina y bueno, venimos trabajando tanto como en la lucha territorial y también relacionada a las comunidades indígenas y también de una perspectiva antirracista, ¿no? Entonces, bueno, venimos a aportar nuestra humilde experiencia. Bueno. Hola, vos, Lean. Bueno, yo soy Lean, ¿cómo les va? Estudié economía, soy economista y ando panfleteando un libro que se llama El Homo Económico que Somos, que es este ahí para el videíto, que pone un poco en cuestión esta forma de vivir que tenemos en la actualidad, cómo eso es viable o posible con la salud mental y con algunos otros cruces ahí que ya vamos a ir charlando. Una invitación a tener un par de conceptos específicos a la mano para dialogar con estos discursos por ahí muy simplistas que parecen que están muy armados y que si le tocas 2 o 3 botones se desarman como un papel soft. ¿Eso nada más? Eso nada más. ¿Y sos activista de la gente? Y también soy trolo. Soy trolo. Y también. Yo también soy trolo. Sí. Pero más que nada, vos sabés que me gusta el... ¿Cómo te Hace gusta? poquito, mirá, te caro más. Me gusta la palabra queer Ahí va. por el devenir epistemológico que tiene en esto de que lo queer no es solamente lo de orientación sexual o percepción de género, sino que tiene que ver esto de lo humano, lo salvaje, lo animal, nuestra pulsión más instintiva y animal, y me parece que hay mucho de esas trayectorias que se pueden retomar desde esa postura. Me parece que está más piola eso. Me gusta. Bueno, yo más simple. Marica Castiglione es mi nombre. Yo lo quería decir. No, pero sí, también. Sí. Doctora en Micaela, soy también activista y psicóloga en formación, vamos a dejarla ahí. Y con mucho laburo en territorio, Territorio. en cárcel. Especializada en muchas más comunidades que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, por suerte. Bueno. Pero bueno, sí. Fue lo No, que me bueno, permitió. sí, Un poquito sí. sí. Un poquito sí. Bastante. Sí, ¿no? Sí. Y sí. Que fue lo que me Que permitió. parece un monólogo esto. Que fue lo que me permitió más que nada conocer el territorio y viajar a diferentes provincias, a conocer la realidad de diferentes territorios respecto de las masculinidades, pero a mí lo que más siempre me importó tiene que ver con las disidencias y las diversidades, que es lo que hice en Mendoza y en el resto de las provincias. ¿Qué nos juntaba hoy? Para arrancar, les queríamos leer unas palabras, una poesía de Claudio Naranjo. Es de 1984, es un escritor ruso que dice lo siguiente: padecemos una especie de subdesarrollo emocional que nos impulsa a ciertas conductas autodestructivas, tanto en nuestra vida pública como en la vida privada. Nos urge encontrar un camino que nos permita dar una manera de ser más sanos, y ese camino está íntimamente relacionado con el amor y la espiritualidad. El amor es el mejor símbolo de la salud del hombre, ya que es todo lo opuesto a la agresión, al miedo y a la paranoia, que a su vez representan la patología que nos desune. Hermoso. Ahí va. Nada más. Bueno, y como... Patologizades. Bueno, como decía Marica, bueno, la idea de... como también esto de buscar la forma de encontrarnos, porque creo que después de la pandemia también se desarrolló ciertas dinámicas sociales en la cual ya el acercamiento o la territorialidad era muy diferente, ¿no? O sea, eso pasó en la educación pública, pasó en diferentes territorios. Entonces pensamos este conversatorio como una forma de las intersecciones de las luchas, de cómo se desarrollan y qué nosotros podemos aportar también para el proyecto de vida político y qué también pensamos de este lado, porque siento que también la escucha activa no se ha estado como de alguna forma habilitando, ¿no? Y eso lo vemos en todos lados, por la dinámica del capitalismo individualista que nos lleva a solamente saber nuestra realidad y no saber lo que le pasa al otro, a la otra o al otro.
Entonces, bueno, la idea de esta intersección, que también, bueno, agregar de esas experiencias territoriales que tenemos, pero también de nuestros conocimientos, de lo que nos pasa y de lo que podemos llegar a tejer en esta comunidad que estamos acá presentes, y qué podemos hacer también, y también que surjan ciertas dudas para poder respondernos entre todos, porque creo que estamos todos en esa búsqueda de nuevas formas también de resistencia, podríamos decir, ¿no? Está bueno que seamos poquitos como para que se vayan preparando para presentarse. Ah, sí. Nombre colegio, nombre película favorita, lo que ustedes quieran, pero estaría bueno que nos puedan contar quiénes son, qué hacen, de dónde vienen. Pero pensaba mucho también esto que venías trayendo vos, Euge, con respecto a que eso, son demasiadas las urgencias que tenemos en todos los territorios básicamente, y eso también desorganiza mucho, desorganiza y desfragmenta cada vez más, digo, ¿no? Cada vez nos encontramos en nichos cada vez más pequeños, resistiendo desde lo más micro, cuando en realidad lo que teníamos que hacer era justamente ampliar a lo más grande como para poder traccionar algo más potente, digo, ¿no? Y las urgencias que podemos resolver son como muy, muy chiquititas. Y me perdí. Y queremos que sea conversado, que sea más dialogado. Pero me perdí por algo. Si se quieren presentar. Bueno. Buenas tardes, soy Pablo, conozco a Lea desde Mendoza, vivimos en Hueco, en Buenos Aires hace 10 años. Soy empleado por ahora de Aerolíneas Argentinas, papá de mi hijo Agustín Ramiro, compañero de vida de la Sociedad Montenegro. Y me encanta esto que están haciendo, bueno, la verdad que está bueno también que estemos pocas personas acá porque se puede escuchar y se puede preguntar y se puede oír, así que creo que personas van a salvar el mundo. Mucha expectativa. Ojalá que no. No. Qué responsabilidad. Pero ahí me acordé. No ustedes, personas como ustedes. No, Gracias. claro. Esa responsabilidad de nuestra generación, no. Volví a donde me había ido, que me había perdido, que me había dado blanco, digo, ¿no? Con algo que nos corría mucho el año pasado con respecto a que nuestras agendas eran piantavotos. Una candidata india, una candidata travesti, una candidata racializada, no, piantavoto, abajo de la alfombra, vamos con el tipo normal. Así no fue con el tipo normal. Re normal igual el tipo. Casa, perro, hijos, todo normalito, bien normalito. Menos mal que perdió la normalidad. El tema es que bueno, acá estamos. Entonces digo, en este repensarnos de nuevo, yo creo que lo que hay que hacer es reafirmar justamente, no nuestras identidades como identidades per se, sino nuestras identidades como ese lugar desde donde podemos reclamar algo, digo, ¿no? A mí me lo enseñó la Guayar con Ante todo travesti, bueno, ante todo marica. Yo soy argentina, soy peronista, soy kirchnerista, soy de Boca, pero ante todo eso, antes que todo eso que te acabo de decir, marica. Porque es lo que vivo día a día y es de donde entiendo al mundo, lamentablemente, porque es bastante hostil, pero digo, cada una desde ese lugar pensaba. Me corrió la mirada. Con lo que dijiste me hiciste acordar lo que quería decir. Bueno, yo soy Alejandra, como dice él, soy licenciada en Economía. Así fue que nos conocimos, porque hace como 20 y pico años atrás medité con su papá en el territorio de Mendoza, porque soy contemporánea de su papá. Sí, exactamente. Y después me lo encontré, con su papá compartíamos amigos, y me lo encontré rodeado de un amigo en común que tenía con su papá, con el Gonzalo. Y ahí fue donde nos encontramos los dos estudiando economía. Y fue como, hay algo dentro de la economía que sucede en las universidades que no es lo que nos llevó a estudiar. Entonces, esa fue nuestra coincidencia. Ese libro de Lean es un pensamiento que nos mueve, básicamente. ¿Cómo modificamos la economía? No desde esa estructura académica que nos enseñaron, sino desde la vivencia o desde la tangibilidad de los hechos de cada uno. Como cada uno de nosotros o de nosotras puede modificar pequeñas cosas, a través de pequeños gestos, a través de pequeñas cosas. Ese es
el pensamiento que nos unió. Y acá estoy. Él dice, estoy acá y allá estoy. Y así Hermoso. funciona. Ese fandom. Exactamente. La que sí. Sí, yo soy como medio más concreta, yo soy Noelia, soy psicóloga, laburo en el territorio con salud mental y con salud problemática. Pero ante todo soy una persona civilizada, digo, antes de un montón de cuestiones y eso también me fue trayendo un montón de contactos con activistas y acá estoy con Urbano Acá presente. Mi nombre es NASA y creo que mi película favorita es Mary Poppins. Y eso es todo lo que A la película. Ajá. Hola, soy Romy, soy usuaria de Tierra del Fuego, hace 4 años que venía acá a Buenos Aires y tengo un programa de liderazgo de universidad para adolescentes que es para toda la Argentina y que bueno, siempre con un poco de auge a que le hable a los adolescentes. Gracias. Verónica, con Urbano Sur. Ay, amo la definición. Pasa todo. Ay, sí. Si viviste en el conurbano, podés viajar a Bolivia. Nosotros nos encontramos en Bolivia viajando, yo viajaba sola, él viajaba con un amigo y así nos conocimos. No, la Vero fue tremendo porque era... Nosotros nos acabamos de recibir con Fran. Eran unos niños, tenían No, así, unos liberpijes como los de ahora, sí, así, calcados. Y vos, Vero, ya eras contadora, abogada, y me acuerdo que justo en ese momento hacía Pero poquito... ante todo, como... Pero claro. En eso lo entiendo. Entonces, me acuerdo que en ese momento vos, Javi, me contabas eso que laburabas en un estudio contable y que un día fuiste y que veías las ventanas y no sé qué, y que te paraste y que dijiste, me voy a la mierda. Ahora volví a las aulas, ¿no? Te fuiste, pero manso, me acuerdo que eso fue Igual súper... hago lo que sí, ya sabes. Sí. ¿Y sos? ¿Y sos de profesión? Todo lo que dijo. Económica. Abogada, ¿no? Abogada, viajera. Viajera, ante todo. Sí, ahora trabajo en el ministerio fiscal, Ay, Ahí va. para los fiscales. Linda aventura. Investigando a la gente que hace cosas malas, que tiene perros. Que es gente normal. Me toca eso, investigarlos. Me entretengo con su vida. Chico. Yo soy Guadalupe, soy economista también de San Juan, viviendo hace 4 años, no, 3 años acá en Buenos Aires. Trabajando actualmente en el sector privado, una consultora, otro mundo. Creo que eso. hermoso. Me habían preparado unas preguntas. ¿Cómo empezamos? ¿Quién empieza? ¿Quién quiere empezar? El Lean. El Lean que tiene algo Contanos- preparado. Sí, no, y aparte contanos un Sí, poquito acerca del pásaselo libro. a Ron el libro. Ahí hay uno. No, para que lo vea. Eso, contanos un poquito acerca del libro. Bien. Sí, quería hacer una introducción ahí, taca. Bueno, hay varios que les he quemado mucho la cabeza con esto, pero el libro es una estrategia de empezar a tramar una narrativa que existe, o sea, que no se empieza nada, sino que se recuperan narrativas anteriores y empezar como a ver cuáles son los puntos que las van uniendo a través de la figura del Homo economicus, que es como la persona promedio de la teoría, del libreto, de la economía neoclásica tradicional, y pensar, bueno, ¿qué onda con este Homo economicus, con esta forma de vida con este proyecto de vida en el cual vivimos, que es en el capitalismo contemporáneo, que toma la forma de neoliberalismo, y que dentro del neoliberalismo, ahí ya quiero charlar un poquito más de eso, porque he estado estudiando estos últimos meses un poco como para también poder yo mismo ubicarme y ordenarme en esto de cuáles son las verdades relevantes. Es una etapa del neoliberalismo ofensiva, muy fuerte, contra el trabajo, contra la vida, contra la naturaleza. Y entonces pensarlo desde... En realidad esto empezó como un fanzine un poco más provocador, que era, ¿y vos qué tan homo sos? ¿No?
haciendo alusión a lo homosexual, pero también a lo homo económico. Pero fue muy interesante ese experimento porque estuvo girando durante un año más o menos entre amigues, familiares y qué sé yo. Y por ejemplo, una perlita, pero una amiga que es súper feminista, economista, muy activa, una capa total, en un momento me tira, bueno, ¿y qué onda con eso que escribiste para ustedes los gays? Y eso fue como, no lo has leído, Claro, no. pero ni la descripción. Nada. Y es muy fuerte como a veces el preconcepto o concepto actual que tenemos de alguna palabra nos abre la puerta o nos cierra la puerta a poder entender, escuchar o comprender otra cosa, ¿no? Como, no, si eso ya sé, eso es así. Y bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, por eso después le cambiamos el nombre para que se pueda leer más. Pero bueno, creo que hasta ahí, ¿no? Sí. Cuenta ese cuento y se ofrecen algunos conceptos específicos como la definición del neoliberalismo, qué forma toma en la actualidad, cuáles son los pilares en los cuales se basa. Yo en la Facu estudiamos una economía liberal muy fuerte con un corte de Chicago que al principio causaba mucha confusión, desorientación, porque hablábamos con otros estudiantes de otras universidades del país y manejaban otros conceptos iguales y otros diferentes, y era como, bueno, ¿por qué sí, por qué no? Y entonces, participando de un grupo de estudiantes que hacían actividades para pensar otras cosas, que fue la verdad, lo decía anoche una compañera en una fiesta, en un barcito después de las jornadas, porque estamos en ese momento, que fue un bálsamo, pero espiritual en realidad, porque era como no hallarse en esas narrativas, no poder encontrar un lugar en eso. Y claro, después fue como, esto tiene una explicación bastante específica y material, que es que en los 60 instalaron un programa de estudio específico, que la audacia que tuvieron los Chicago Boys en ese momento, o vamos a decir mejor, la escuela neoclásica en la economía, el gran caballito de Troya fue separar a la economía normativa y a la economía positiva. Es como que de ahí se parte, ¿no? Entonces, todos los juicios de valor y todo quedan envueltos en un paquete cerrado, que es la economía normativa, de lo cual no nos vamos a ocupar, porque eso se va a ocupar la praxis, y solo nos vamos a ocupar de lo técnico, que son las herramientas, que está muy bien, no significa que esté una a la otra, ¿no? Las dos son importantes, pero ahí podemos entender por qué, por ejemplo, sí se usa y se pregona el concepto de libertad en el sentido económico, pero no de libertad en el sentido político. Y ahí, Porque esos mismos economistas, ese mismo grupo de intelectuales, que es otra forma de definir al neoliberalismo, fueron los principales asesores del gobierno de Pinochet, que vino a derrocar a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. De esa etapa, de esa fecha hasta ahora, son estos 50 años que Gambina define como y Katz también como la ofensiva del capitalismo actual, ¿no? Porque ya no tiene una actitud de defensa en las etapas de guerra, ahora va a por todo, y sobre todo apunta a desarmar todos los entramados y lazos sociales que se generan y que proliferan entre la clase trabajadora. Ese es como uno de los principales objetivos. Después, el cuento que cuentan, la narrativa que cuentan, es otra, ¿no? Es como por ahí agregando... Yo voy a preguntar, digo, yo también. ¿le podemos decir a esto anarcocapitalismo? Porque más allá del pico para afuera, anarco no es. No. Por ahí lo relaciono con el tema de la economía, que quizás también sí. En la situación del país o en las escuelas, en la educación, no nos dan herramientas para cómo saber, no sé, administrar tu dinero o ahorrar, que es sumamente importante, ¿no? Pero por ahí agregándole al debate más de una visión antirracista, es que, bueno, la economía es bastante como esa homogenización, ¿no? Cultural también, desde una perspectiva muy corta. Y creo que en la situación de la Argentina hay como las economías populares que no son parte de la discusión a veces de los proyectos de país.
Y yendo a las economías populares se relaciona también a quiénes son las personas que integran esas economías populares. O sea, existe también una racialización de la economía, ¿no? O sea, ¿cómo se sostiene esa economía? ¿Quién son las personas que la sostienen? ¿De qué sectores populares, no? Y en ese sentido, como que, bueno, ahí como lo podemos interrelacionar. No sé si vos querés decir algo. No, pienso en justamente que tiene que ver básicamente con varias pérdidas electorales, no solamente con la última, sino con varias que tuvimos por detrás y varias que tendremos por delante, porque se sigue viendo que no se está visibilizando a esas economías populares. Emergentes. Emergentes, claro, ya están. Con la crisis ya están. Sí. Pero también por un pensamiento que tiene que ver con algo que para mí viene del clasismo y se debe mezclar un poco con el racismo, pero lo siento más del clasismo, de que no es digno ser mantero. Es digno trabajar en una oficina de lunes a viernes con aire acondicionado. Y en realidad el que quiere ser mantero. Lo único que quiere es los derechos laborales. El que quiere viajar. Claro. Total. Y se me ocurren otro tipo de profesiones, digo, ¿no? Como bueno, el trabajo sexual, que es mucho más polémico, pero también es exactamente lo mismo. O todo lo que se trabaja ahora que los pibes están como más metidos en eso del freelance, que para nosotros era ser monotributista. Digo, poder salir de la figura del monotributista de lo que nos implantaron en los 90 a algo realmente más estable, tradicional. Sí, y como también yendo a la pregunta, o sea, ¿cómo resistimos estas identidades? O sea, estas identidades bajo a este capitalismo, anarcocapitalismo, o el contexto y la coyuntura que estamos ahora inverso, que nos gobierna un supuestamente liberalismo, que ya es como que cada vez se cae a pedazos porque en lo teórico dicen una cosa y en la práctica siguen haciendo cosas bastante parecidas a lo que ellos llaman populismo, ¿no? Claro, eso está bueno porque es todo un montaje, ¿no? Y yo creo que la comunidad LGBT sabe mucho de montaje y de cómo jugar con esa materialidad, y lo que se hace acá es construir un montaje, un discurso, un disfraz, un vestido que muestra algo que después las prácticas no van en consonancia con eso. Entonces está bueno esto de ver un poquito qué hay detrás del telón, de esta narrativa, de este... Yo doy clases de economía hace varios años, que es algo que me gusta mucho porque me ayuda a aprender mucho y a escuchar y a pensar, que es como, yo les digo que es como un reality show. Es como un reality show que la producción tiene cada vez menos financiamiento, ya no tienen ni para buenas pelucas. Es como vuelven personajes antiguos, el mismo que estaba acá vuelve con el otro. Es como las novelas de Thalía que pasaban cuando éramos chicos, que la estiraban y la estiraban y la estiraban. Y nosotros tenemos eso en la cabeza todo el tiempo. O sea, es como la referencia principal, que es una psicosis terrible. Sobre todo cuando vemos que se utilizan conceptos y palabras y cosas de una forma muy cínica frente a tanta violencia y frente a tanta injusticia. Y creo que también bajo la resistencia y las identidades, en este caso, bueno, yo inverso en una comunidad de pueblo originario, ustedes dentro del colectivo LGTB o dentro de la economía, porque también hay que resistir dentro de la economía, hay que proponer, hay que disputar sentido dentro también del mundo LGTB que se crea y se genera dentro del Estado, donde habitamos, los espacios que habitamos, que disputamos, estamos creando cierta resistencia, ¿no? Creo que ustedes también, quienes por ahí luchan de una visión más o desde lo social, o intentando que un poquito se transforme el mundo a no lo que nos quiere correr el capitalismo individualista, moderno, intentamos de alguna forma dar respuesta a eso. Y por ahí, hablando de la economía, relacionado también a la resistencia, pienso en lo siguiente, o sea, desde las comunidades indígenas hay una forma de resistencia y hay una forma de propuesta de economía que no tiene que ver bajo la respuesta del Estado, ¿no? O sea, como el Estado benefactor, no, o sea, sabemos que las comunidades indígenas tienen su forma de resistencia, su forma de organización y su forma de hacer economía, que tiene que ver con esto, con la distribución de los alimentos, ¿no? Como, bueno, cómo nos vamos ayudando. Y se va resistiendo de alguna forma a este neoliberalismo. Y que son lógicas que no van a entrar en la narrativa oficial de cómo salimos de esto, ¿no? O sea, creo que eso es una dinámica que se da dentro de las comunidades indígenas, en el colectivo LGTB, que ustedes quizás pueden ahí agregar un poco más, pero también de los barrios populares, o sea, siempre estuvieron organizados, fuera, dentro del Estado, ¿no? A mí el otro día me convocaron de la plaza, escuchando, de la radio de las madres de la plaza, mejor dicho, y me hacían de la plaza. Fui a la Plaza de Mayo, ahí nos sentamos con las madres, charlar un rato, y me hacían esta misma pregunta con respecto al colectivo, ¿no? Y yo lo que traía era,
nada muy diferente de lo que le pasa al resto de la humanidad, al resto de la Argentina, en este caso más puntualmente, digo, ¿no? En cuanto a lo económico, pero sumándole justamente esto interseccional que trae Euge. Yo creo que el mayor ejemplo tiene que ver con, por ejemplo, la marcha de los jubilados, ¿no? Los jubilados es algo que, el tema de la jubilación es algo que nos debería atañer a todos, porque a menos que nos toque antes, digo, vamos a llegar a ser jubilados, digo, ¿no? Y si no, buena suerte. Y dentro de ese reclamo, con todo lo que pasó con el gas pimienta, que sale más caro el gas pimienta que pagar los jubilados, con la ministra Pum Pum, con todo lo que ya sabemos, con todo ese circo horrible de terror, de terrorismo, de inculcar el miedo y de crueldad, porque son 10.000 pesos para un jubilado, que no es nada en realidad, apareció Zulma Lobato. Entre toda esa fauna estaba Zulma, reclamando por la jubilación, reclamando por la habitacional, porque no podía llegar a pagar alquiler a fin de mes, teniendo que hacer, ¿cómo se llama esto? Cafecito, no, rifas o bajar el área, digo. Es lo mismo que le pasa a todos los jubilados y jubiladas, con la particularidad de que encima es travesti trans. No es lo mismo ir al hospital, ir a la guardia, ir a la comisaría, que no le den los remedios, siendo travesti trans. Decí que es Zulma Lobato y capaz que la reconocen, digo, ¿no? Pero, y para mí hay algo muy importante en Zulma. Porque Zulma es la única referencia popular que tenemos de las vejeces travestis trans. Y por eso, quienes somos de la comunidad tenemos la obligación de cuidarla. Por cómo se la ha ridiculizado, por cómo la hemos ridiculizado. Yo no soy católica y no me voy a vestir de blanco. Yo me he reído del ataque de pánico que tuvo Zulma Lobato en Crónica. He pasado stickers de Zulma Lobato teniendo un ataque de pánico. Por suerte en algún momento me llegó la data de que eso no era gracioso, eso era muy violento. No tendría ni que haberlo visto y no me tendría que haber ni causado gracia, pero me causó gracia. No vamos a condenar a nadie, pero digo, ahí está nuestra misión de cuidar a nuestras vejeces, a nuestras referencias y a nuestras niñeces, digo, ¿no? Que también están sufriendo exactamente lo mismo que todas las demás niñeces, con la particularidad de... La masculinidad ni hablar también, que tampoco se habla. Que si querés arrancábamos con eso, pero circulemos un poquito más y nos metemos en la masculinidad. Cuando te escuchaba de que decías esto de si llegamos a de la jubilación, si llegamos. Si llegamos. Ahí... En esto de lo posible, hay un man, Mark Fisher, que es filósofo inglés, que él dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces él dice que en realidad la primera lucha es la lucha por la imaginación de otra cosa distinta. Bueno, yo por eso también ahí creo que hay algo interesante en estas últimas declaraciones de nuestros dirigentes más importantes de todos los sectores, de todos los colores, digo, ¿no? Los que nos representan a nosotros. Me pareció muy interesante poder ver, sobre todo, ¿por qué es naranja? Y no sé, No, ¿qué si ¿cómo me querés? vas a ver naranja? Naranja, separación show, iglesia estas y del Estado. maricas. Me hace acordar al Tremendo. 2015, no quiero dar nada con naranja. Ah, Y me me perdí. dice Scioli. Yo lo Pero creo. digo, en la pandemia, justamente, la pandemia nos dio varios cachetazos, no todos. Hay gente que realmente siguió para adelante como si acá no hubiera pasado nada. Quizás lo necesitó así porque no pudo encontrar la forma, pero creo que a varios nos pegó una sacudida muy importante en varios aspectos. Nos hizo ver esto de que nadie se salva en soledad, nadie se salva solo, es real. De que necesitamos un sistema de producción como el sistema capitalista que puso todos los fierros de todos los laboratorios a buscar una vacuna, y en menos de un año salió una vacuna. Yo no tengo VIH en mi cuerpo, pero vivo con VIH porque mis vínculos tienen VIH, y la vacuna contra el VIH, ¿cuándo la van a sacar? Yo creo que si les agarrara a todo el mundo, la sacan en un año, igual que lo hicieron con el COVID, ¿no? Entonces, me parece interesante pensar en esta puja entre capitalismo y no voy a hablar de comunismo porque no tenemos experiencias comunistas en nuestra región más que las que estuvieron en Cuba, sino quién regula el capitalismo, que es la gran pregunta. ¿Quién va a regular al mercado? Si lo va a hacer el Estado, digo, ¿no? Si lo van a hacer los CEOs, las grandes empresas. Entonces me parece que tiene que ver más por ese lado hacia donde estamos apuntando. Y de que me parece muy interesante de que ya no sea solamente la consigna de que queremos más Estado. No queremos más Estado, queremos más y mejor Estado. Porque por supuesto que queremos educación y salud pública, pero vamos a un hospital público y no hay insumos, los trabajadores están completamente precarizados, están con sobreturnos, con polempleo, la atención es pésima, pasan un montón de cosas. Entonces
terminamos nosotros queriendo defender un status quo que en realidad no era, que queríamos transformar. Y bueno, empecemos a soñar cuáles son nuestros DNU. A mí me pasa específicamente que cuando pienso en el Estado, pienso como una visión mucho más amplia, porque quienes siempre estuvieron desde los márgenes resistiendo, siempre tuvieron no las herramientas, sino la imaginación que dice Lea y la creatividad de salir de cada crisis. Las crisis siempre son, para quienes resisten de los márgenes, una forma de creatividad. Me parece que se piensa de alguna forma y se humaniza también, porque siento que estamos como desde los que militamos, de lo que activamos, desde donde pertenecemos, también nos sentimos como de alguna forma deshumanizados, ¿no? O sea, siento también un cansancio de la gente, un cansancio de la militancia también, no de la militancia política partidaria, sino de estas identidades plurales que resisten, que proponen y que vienen hace rato, ¿no? Resistiendo. Y en ese sentido pienso en que encerrarnos en la visión solamente del Estado, que es aquel que te beneficia, del Estado benefactor, y aquel Estado también que te castiga y te da, ¿no? Te criminaliza, en este caso las comunidades indígenas. En este caso también aquel Estado que promueve el extractivismo. O sea, hablar de economía es también proponer una economía que no sea extractivista, una economía que sea mucho más amplia y mucho más plural, ¿no? El Estado invasor. El Estado invasor, claro, por eso, o sea, creo que estamos de acuerdo también que bajo estos márgenes de resistencia estamos proponiendo y que sabemos dónde vamos. O sea, me parece que yo creo que está mucho más claro desde las identidades que a dónde queremos apuntar, qué queremos transformar, qué queremos proponerle al proyecto político de país o qué queremos proponer a nuestra propia comunidad, a nuestra resistencia, ¿no? En los lugares que habitamos. Vos lean de la economía, bueno, qué discusión estamos dando hacia adentro de nuestros propios grupos de amigues también, porque estamos también en una situación que no nos permite también tener cierta autocrítica, o la autocrítica de quienes tienen la responsabilidad política, quienes están arriba no la van a hacer, ¿no? Y no la ven. Ayer justamente fuimos con una amiga a una charla de un diario digital de acá, y una socióloga, porque la academia es otra cosa que hay que transformarla, hay que romperla y transformarla, me parece mucho sentido, porque la academia terminó de estar a favor del pueblo y para el pueblo, termina mercantilizando un montón de cosas y también legitimando un montón de cosas horrorosas, como pasó en la Uncuyo con el pueblo mapuche, que fueron y propusieron la educación pública para seguir invisibilizando las comunidades mapuche, ¿no? Bajo ese discurso negacionista hay una bajada de línea, ¿no? Me perdí. Eso. Y te fuiste en una. Sí, me fui en una. Hermoso. Yo en esto pienso de que nos atraviesa, que también en nuestros propios espacios de organización, en nuestras propias redes, también nos repercute esto de a veces no evitar mucho el silencio o este acelere, ¿no? De información y de movimiento y de tener que estar todo el tiempo corriendo, que es interesante eso de la física, como en realidad es una ilusión óptica de alguna forma, porque las cosas no se mueven más rápido, que uno le pone el por dos así en el cerebro. Habitar el conflicto, ver qué cosas se pueden y qué cosas no, y que está bien. Cuando nosotros le pusimos un título a este encuentro, porque vieron que hay que hacer un flyer para invitar, y bueno, estamos en esa, le pusimos unir lo disperso. Y a mí, Ale, que es mi profe, mi maestra, que ya es epistemóloga y doctora en filosofía, que es la que escribe el preludio del libro, me escribe por privado y me dice, no puedo no decirte eso, dice, tengo una inquietud epistemológica. ¿Por qué tendría que haber una pretensión de unir algo que está disperso o diverso? Porque ella leyó mal y leyó diverso primero y después me dijo, leí bien que era disperso. Dice, ¿por qué tiene que haber una pretensión de unir? ¿Por qué tenemos esta pretensión de que todo tiene que ser con todo? Y esto con la pareja, con la familia, con las organizaciones, como, bueno, evitar un poco más la circulación de otros afectos y de otras jugadas y de otros juegos. Me parece que por ahí puede ayudarnos a llevar algo más liviano, ¿no? Por ejemplo,
las formas de construcción de comunidad y de cuidados y de relato que tienen las comunidades trans, las comunidades travestis, que sobre esto escribe un compañero trans, que es Pato Laterra, no tienen una linealidad directa como sí tiene la agenda del mainstream, ¿no? De la hegemonía, que todos los días hay una noticia, todos los días... No, chicos, porque no podemos sostener eso, porque es una psicosis. Las temporalidades son diferentes, tienen otras circularidades, tal vez se toma, esto pasó en abril acá y ahora esa marcha del 23 de abril se retoma ahora en octubre, el 2 de octubre, y por supuesto que pasaron un montón de cosas en el medio, pero bueno, te puedes sentar a ver todos los capítulos del culebrón mexicano de la peluca que 2 pesos que se le ve toda la parte de la grasa, todo, de la cara, que brilla. Porque ¿quién tiene tiempo de ver todos los capítulos y de tener todo ese registro? A veces hay que ir viendo, bueno, qué cosas tomamos. Y en eso hay una parte nuestra que es nuestra la responsabilidad de que a qué le damos entidad. Porque al final terminamos hablando todo el tiempo del chongo. Claro. Y no hablamos de la compañera que se recibió, del compañero que se casó, de la amiga que tiene un perrito y mirá qué lindo ese perrito, y de otras cosas que por ahí son más importantes y que tienen otra potencia para transformar y para aunar la agenda. Y esto también pensado a las organizaciones nuestras también, ¿no? A las formas de organización que tenemos. Bueno, buscar otra forma. Si tenemos una red que está a nivel país y no nos podemos juntar físicamente porque no estamos en el mismo lugar, bueno, veamos de qué forma eso puede circular. Tal vez no tendremos que estar de acuerdo con todo, ver de tramar cosas, ver qué estrategias ya existen y recuperarlas y circularlas. Y que es un poco lo que queremos hacer con esto, ¿no? Como no cerrar nada, sino como cómo se traman esas redes, que todo el tiempo lo estamos haciendo. No, yo creo que sigo en ese lineamiento, ¿no? Es como... siento yo que viví otra vida también en un momento, porque habitar tanto como diferentes espacios con la lucha, en este caso en mí, o sea, venir acá a Buenos Aires, para mí, acá en esta territorialidad, lo que es Mendoza, que encima yo en Mendoza vivo en una zona rural, estar en Jujuy, estar en diferentes provincias, es como... Yo lo que he podido como sentir es como una angustia colectiva también, como esa angustia de buscar respuesta, pero también de, che, estamos cansados y cansadas también de que del otro lado no se active esa escucha colectiva. Y además eso, ¿por qué yo tengo que encima que estoy haciendo lo que puedo por sobrevivir, tener que responsabilizarme para ver cómo salir? No me jodan, yo no voy a tomar esa posta. Claro, no, totalmente. Y nadie tendría que tener esa responsabilidad. Totalmente. O sea, como elegirlo desde otro lado, desde un deseo, desde un... Yo siempre hablo de una psicoanalista argentina que es Silvia Breichmar, que habla del sujeto ético. Me encanta porque hacen así con la cabeza, es como, es que es un mimo del alma. Tiene un cuestionamiento. Entre tanto psicoanalista rancio, horrible, asqueroso, encontrarte con una Breichmar o una Ana María... Quiero estudiar esta materia, ¿viste? Bueno, Silvia Breichmar habla en una conferencia acerca del sujeto ético y da el ejemplo de una niña de 5 años que en consultorio le dice muy angustiada que su mejor amiga se olvidó su muñeca favorita en su casa y que su amiga no va a poder dormir a la noche porque le falta su muñeca. Ahí, dice Silvia Breichmar, tenemos un sujeto ético. Es una persona que no tiene nada que ver con lo que le pasó a la otra, pero se siente responsable y siente que algo tiene que hacer. A mí cuando me preguntan por qué soy militante, porque no puedo hacer otra cosa, porque no lo puedo evitar. Porque ojalá pudiera quedarme en mi casa tranquila, haciendo otra cosa. Hoy, domingo, zarpado día, estamos acá rosqueando. Que para mí es increíble, pero también es increíble irte a tomar una birra al solcito. Bueno, ahora enseguida. Ahora vamos. Claro. No es excluyente. No, aparte con lo que me gusta rosquear a mí, que estoy diciendo. Pero se quejaba que no quería ser activista, pero le encantaba. Pero no sé qué estaría haciendo. Rompiendo las pelotas en mi casa, te digo, tipo, quejándome de las cortinas. Porque mucha bronca mal conducida, digo, ¿no? Que ahí están los medios de comunicación también, ¿no? Se están quemando 41.000 hectáreas en Córdoba, media Patagonia, una Patagonia. Lo que se robaron en la campaña del desierto, 31.000 hectáreas se robaron en la campaña del desierto, en ese genocidio indígena.
42.000 se acaban de quemar en Córdoba, se quemó una Patagonia. Nada. Y es como, no se enloquecen, se están enloqueciendo y no podemos, en ese sentido, darles el poder. Qué sé yo. De lunes a viernes a mí me pasa, viste, que me estoy enloquecida subiéndome en un subte, bajándome en un tren, bajándome en un colectivo y de repente digo, pará, no, esto no es real. Como, esto no es real. Un ratito de realidad conmigo misma, pero no se puede. La alienación nos golpea, digo, ¿no? Bueno, en eso es una cosa interesante es, en esto del neoliberalismo, retomando lo que decíamos al principio, hay algunos pilares sobre los que se construye ese relato que le dan forma y estructura arquitectónica, ¿no? Es como el diseño sobre el cual se trama la realidad. Uno de esos es la no historia, es decir, que no hay una perspectiva histórica, sino que es como que se intenta buscar generalidades. Esto no lo hizo Martínez de Oz, fuera del esto tiempo. Esto no lo hizo de la Rúa, esto no lo hizo Macri. Claro. Es lo mismo de hace 40 años atrás. No se recupera la memoria. Otro es... Por eso luchan tanto contra los activistas de la memoria, por eso quieren que no hablemos de la historia, por eso no quieren que hablemos de eso. Exactamente. Pero y de hecho, perdón que interrumpa, pero siempre cuando hablan de memoria y verdad y justicia, cuando a mí me resuena mucho y me moviliza cuando salimos a marchar, porque previamente a la memoria y verdad y justicia estuvo el genocidio indígena y no hubo ninguna reparación, no se habla, o sea, la memoria colectiva viene desde ahí, desde esa reconstrucción de esa memoria colectiva, porque si no invisibilizamos toda la reconstrucción. Llegaron los barcos. Claro, llegaron los barcos, Claro. O sea, es un lindo reclamo que una vez casi me valió una charla de una asamblea de yo soy una persona que reclama que las Malvinas son argentinas y la Patagonia es mapuche. Y todo el territorio indígena. Me echaron de una asamblea, por decir En eso. la Nacionalidad Argentina. Pero no me importa, Claro. me fui contenta. Pero porque no entendieron lo de las Malvinas, creo que no sé qué entendieron. Yo dije, che, las Malvinas son argentinas, dije. Bueno, hay algo para mí... bueno, dos cositas. No sé que no entendieron que me echaron. Eran de acá. Me está saliendo el mío, Bueno, directo, te aviso. Esto que leímos al principio de la poesía de este ruso de esta época, esta paranoia que hay, esta patología, tiene que ver con esto, ¿no? Con usar una palabra o algo que despierta una alarma en el trauma, en la herida, en la psiquis, que me pone en alerta y me dice como este otro es el enemigo. Claro. ¿No? ¿Por qué? Entonces ahí hay que bajar y buscar cuál es el ancla que cada uno tiene para salir de la cabeza, que quienes tenemos padecimiento de salud mental esto lo conocemos de primera mano porque no es algo que nos dijeron, sino que es algo que experimentamos en la carne, ¿no? Nosotros tenemos una educación católica, apostólica, romana que decía, ¿no? Juan de Lodola, hay que repetir, si ves blanco es blanco y si es negro y no ir y aprender de la experiencia tocando la carne de Jesús, tocando las heridas de la carne de Jesús. Digo, en ese marco católico apostólico romano de repetir como un lorito y de buscar a mi referente y entonces seguir lo que él dice, porque es una forma que todos usamos y que el cerebro usa para ir moviéndose, no desarrollamos el pensamiento crítico, el pensamiento propio, o no es que no lo hacemos, pero lo vamos relegando, que está muy bien, pero ¿cuál es el tema con eso? ¿Cuál es el tema con eso? Se fue a blanco. Me fui. No, está perfecto, igual suele sucederse. A mí me estaba... Igual si quieren podemos ir como trasladando la palabra. La forma que se buscó empezar a salir de eso fue, bueno, desarrollemos la ciencia. Y entonces se divide el mundo en esto de primer mundo y tercer mundo, ¿no? Pero en realidad no era que había un primero y un tercero, habían dos, un primero, un segundo y el tercero que eran los que quedábamos afuera de esa narrativa. En ese momento histórico, cuando surge la economía política, ¿no? Con Adam Smith, que es el padre de la economía, acá estábamos con el virreinato del Río de la Plata, en ese momento se estaba independizando Estados Unidos, que era una colonia británica, también fue la revolución de Haití, que también era una colonia británica. En ese momento surge la economía como disciplina política, en ese momento empieza a tramarse la narrativa desde la ciencia. Pero esta ciencia divide al mundo en un primer mundo y en un tercer mundo. El primero es el que puede investigar, el que puede conocer el mundo, y el tercer mundo es el que sigue el tren, el que hace lo que puede, el que mira lo que hace el primer mundo y copia. Entonces hay un sesgo de la creatividad que se queda afuera.
En ese sentido, por ejemplo, uno de los próceres de LATAM, que es José Martí, él propone la categoría de Nuestra América, para pensar y acordarnos que en realidad eso era todo un continente en donde estaban las comunidades indígenas y que bueno, después fue tomando otra forma, pero es todo una misma porción de tierra. Fanon es leanlo, muy bueno. Fanon es, un autor antirracista. Él dice, psiquiátrico, eso no me salía. Exacto, y él lo define, lean, tiene su definición, más económica, o de otra visión quizás de autores más eurocéntricos y blancos, pero él dice, hay dos sociedades, o sea, los que están en este primer mundo y los que están en el segundo mundo, y los que son humanizados y los que no están humanizados. En este lado están quienes viven la opresión de género, raza, orientación sexual, y de este lado solo la opresión de género, digo. Y como que en ese sentido dice, bueno, son los que están en relación y que tienen derechos o que tienen acceso a los derechos humanos. En esta no. Y en esa población agrega a todas las personas racializadas, lo étnico-racial, como los humanizados, como los que no tienen acercamiento a la dinámica del Estado o los derechos humanos. Y digo, en esa diferenciación siempre hay como agregando a la perspectiva también antirracista, ¿no? Digamos, Sí, o sea, que es un autor sumamente interesante para leerlo en claves colonial. ¿Será algo? No, ¿qué definición tenés vos que habías dicho? Esa definición la acabo de decir. Ah, ¿se la dijiste? Sí, la acabo de decir. Pensé que ibas a decir una propia. No. Hay que vamos a hablar de autores, vamos a Sí. los autores porque yo les voy a agregar siempre mi visión antirracista de Sí, los sí, autores. sí, Yo sí, no sí. leo autores, no leo feministas europeas tampoco, o sea. Muy bien. Mi forma de ¿Qué dice la remera que no se ve desde allá? Es como que no sé qué dice. ¿Usted la lee? Ser feminista y no ser antirracista. Es una contradicción de base popular. Muy bien. De eso Muy estamos bien. hablando. De eso estamos hablando. de eso. Abrimos un poquito, ¿quieren? Ajá, sí. Bueno. Sí, hablamos ustedes. A Noé. A Noé. Ahora le toca a Noé. No, hablamos a que queremos ¿Qué escuchar queremos? ustedes también. La idea más que nada tenía que ver con eso, ¿no? Como Conversar. se presentaron de dónde eran, de dónde venían, con su nombre y demás, pero digo, ¿qué traen con ustedes en este sentir pensar que estamos proponiendo? ¿Qué les moviliza? Yo tengo unas reflexiones para sumarte. Esa cuestión de dejar de pensar como el primer mundo se lo escuché por primera vez a Rita Segato hace unos 8 o 9 años atrás. Rita es la que plantea el cambio de la academia en Latinoamérica, no pensando desde el sentir, o no replicando ideas eurocentristas o norteamericanas, sino desde el sentir popular latinoamericano. Ella lo planteó desde esa perspectiva y a mí me quedó rebotando sus largos años. Y hace unos 2 meses atrás la volví a encontrar en una charla que dio en Arte Capital, en donde planteó esta premisa que también él dijo, un más y mejor Estado. ¿El Estado que tuvimos era el que queríamos o queríamos otro? O sea, ¿por qué luchamos? ¿Por ese Estado que perdimos? ¿O vamos a plantearnos esa reconstrucción o repensar el Estado que queremos? ¿Cómo lo reconstruimos? ¿Hacia dónde lo llevamos? Así que Rita es una gran luz en el medio de toda esa doctrina eurocentrista. Después, en cuanto a cómo encabezar las luchas, o cómo unirlas, o cómo juntarlas, es complejo armar construcciones populares sin una voz central. Porque ¿quién pone orden? Ese es el mismo sentido del Estado en sí. Si no hay quien ponga orden, ni siquiera es quien convoque, quien ponga orden, quien diga habla voz, habla voz, habla voz, habla voz. El primer inicio de la militancia territorial es a través del Ateneo. Vamos a ver qué es lo que le pasa a la gente. Y en base a lo que le pasa a la gente, todo el mundo se queja, y en un momento llega uno que se queja y le dice, pero yo tengo una solución para lo tuyo. Y es tal cosa. Y esa solución la tienen entre sus pares, pero no hubo quien junto. Entonces, por ahí es complejo decir que no es posible, pero sí el reconocerse como imposible.
imposibilitado es muy válido. Es decir, yo quiero esto, pero no puedo hacerlo por mí mismo. Pero seguir diciendo que lo quiero, termina llevando a que alguien te va a decir, bueno, yo te acompaño. Y después se te suma un tercero, y después un cuarto, y después un quinto. O sea, la voluntad viene por ese lado. Viene de, nosotros pensamos así, vean, bueno, ¿cuántos más sumamos? ¿Cuánto estamos dispuestos a ponerle el cuerpo? A eso. Y a avanzar. Esa sí es una forma de construcción, es lenta, pero funciona. Y es cierto, no hablamos del genocidio de los pueblos originarios, no se enseña ni siquiera en las escuelas, se habla de la conquista del desierto. Y ahí termina, estás descubriendo. Y la raza, y nos enseñan antes claro, ¿cómo se construye memoria si no sabes la historia de tu pueblo? Y hay una cuestión, yo tengo recuerdos de mi primaria del mapa de la República Argentina con los sectores donde habían poblaciones indígenas, sectores, Neuquén, Mendoza, y todo el resto del territorio estaba deshabitado. O le pertenecía a esos centros. Bueno, esa parte no se avanzó. Pero hace unos años me encontré, porque sí es cierto, la bandera de memoria, verdad y justicia la venimos sosteniendo hace muchos años, y hablamos de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Hasta el año pasado. El año pasado empezamos a hablar de los 30.400. Y sumamos al colectivo travesti trans. Durante 35 años se juntaron solo las mujeres y hablaron del encuentro plurinacional y pluridiverso de mujeres y diversidades. O sea que esa es la lucha, metámonos ahí, esperamos en qué recorte encontraste un agujerito y lo dijiste. Y en esa lucha lo dije, vas a encontrar otra persona que va por el mismo lado y que capaz no sea coincidente al 100%, pero sí en un 20%. Y bueno, vamos por el 20%, después vamos casi por el 80%. Y vamos construyendo de a poquito, porque no somos todos iguales. Pero sí es cierto, y en ese iba el concepto de Leandro, cuán capaces somos de dejar todas las concepciones propias que tenemos acá y ponernos en el lugar del otro y pensar como piensa el otro. Y en base a cómo piensa el otro, construir un proceso de unidad. No es sencillo, no es difícil y no es imposible. Para mí es un camino, lo que sucede es que, bueno, con cuántas personas contamos para hacer ese camino. El memoria bien alimentado siempre tiene para comerse un asado, así que en los procesos de desarrollo económico, de crecimiento y de prosperidad, no se puede. Y en el momento en donde abundan las crisis, siempre aparece un digitador de voluntades. Entonces, uno construye en el territorio, propone cosas, el territorio crece y de repente aparece el líder o la líder que se quedó con esa construcción. ¿Y en qué quedó la construcción? ¿En la construcción en sí o en el liderazgo de esa persona? Como que no terminás de decir, bueno, otra vez tengo que poner lo mismo, sí, otra vez. Caerse, tropezarse, caerse, levantarse, sacudirse, avanzar. Como dice Álvaro García Linera. Exactamente. Luchar, caerse, levantarse. Caerse, tropezarse, ¿Y qué quedó para aquellas también personas que resignan? O sea, no te queda otra que luchar, vencer, siempre. Proponer siempre. O sea, me parece que... Totalmente. No, y lamentablemente digo porque es muy cierto lo que decís esto de en las crisis, este digitador de voluntades del barrio, lamentablemente estamos escuchando que está volviéndose el narco, digo, ¿no? Está de vuelta al narco cubriendo la falta de desempleo, de la unión, claro. No se fue. Nunca se fue. Nunca se fue. Claro. Se profundizó. Yo me quedo pensando... Todo siga. Sí, pasa palabra. Pasa palabra, gracias, hermoso. No, me quedo pensando en varias cosas, por ahí más frente a ese gato, a veces yo mucho más a Chicuriel o algunas otras otros pensadores, digamos. Y viniendo de la academia también, yo soy psicóloga de la UBA, psicoanalista, y qué sé yo, y somos contados de la mano los que laburamos en el territorio, muy pocos, y me quedaba en esto de que la academia y los sentidos que produce, y que lejos estamos muchos profesionales que ni siquiera se denominan trabajadores del campo de la salud mental, por empezar, porque es mala palabra, de generar ahí también, de acompañar ahí las luchas, ¿no? Porque nosotros también somos parte, yo
persona racializada, indígena y demás, o sea, el único lugar que encontré en estos momentos tan adversos de sostener una lucha es en la identidad y en la comunidad. No tuve otro modo, o sea, de hacer 9 meses, que parece el 9 siglos, es más o menos eso. Entonces un poco pensaba eso, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tenemos muchos de nosotros que accedimos a un capital simbólico y cultural? ¿Cómo hacemos para devolver a la comunidad toda esa producción de conocimiento, vamos a decir, y ponernos al servicio de la comunidad para gestar también los procesos de lucha? Porque muchos de nosotros somos trabajadores precarios del Estado. Yo soy precarizada de Cedronar, que ha grabado en vivo, les mando un beso muy grande, pero digo, soy tercerizada hace un montón de tiempo y somos los que sostenemos el trabajo territorial. Pero no somos los que encabezamos el panfletito de Cedronar, ¿no? Somos nosotros los que le ponemos el cuerpo. Y yo siempre digo que muchos de los profesionales llegamos tarde al territorio. Porque cuando el Estado no está, aparecen otros sectores de la comunidad y aparecen instituciones disciplinadoras como la Iglesia, que genera un montón de cuestiones, mucho más en consumo problemático, por ejemplo. Entonces me quedo pensando un poco eso, ¿no? Como cómo hacemos para generar comunidad y red dentro de la heterogeneidad en la que vivimos o lo disperso y ponernos al servicio también de estas cuestiones, ¿no? ¿Cuántos somos los que realmente después ponemos el cuerpo? Escucho, tengo un montón de colegas que se quejan por los pasillos de nuestras condiciones laborales y de lo que nos pasa en el Estado, pero después poner el cuerpo, ponerse a pensar, juntarse con otro, acompañar al compañero que está siendo precarizado y que está sufriendo también por su salud mental, somos uno. Y eso también es reflejo de lo que pasa en la academia y cómo te aleja de la realidad pragmática del día a día. Sí. Perdón, ahí como... bueno, este año se hizo la marcha universitaria, ya se estaba haciendo para... este año se hizo la marcha universitaria y me hicieron una entrevista, perdón, voy a hacer personificando, para el diario Página 12 y desde una perspectiva antirracista. Y yo les dije a ellos, o sea, en la entrevista me preguntaron qué es lo que pensaba sobre esta movilización y convocatoria. Y, o sea, nosotros siempre estamos pensando ahora como en lo urgente. Lo urgente es, bueno, parar al que no se nombra, ¿no? Hoy, al que nos gobierna. Pero, ¿cómo estamos hacia adentro? O sea, la academia está destruida desde los sueldos, de la precarización. O sea, claro, siempre nos va a correr la agenda en lo urgente y no lo que tenemos que realmente discutir y que venimos discutiendo hace años. Y que está totalmente como desarmado y también deshumanizado, ¿no? O sea, la precarización laboral, la falta de presupuesto, o sea, ahora se viene la marcha universitaria, y la marcha universitaria, y sí, se va a movilizar 800.000 personas ahora en Cava, pero ¿qué pasó con los jubilados? ¿Se movilizan de la misma forma? Eso también es como unir lo disperso, es como, ¿en qué estamos? ¿Cómo hacemos para construir esa red entre todos? Eso, el veto de los jubilados fue hace nada y ahora cuando vetan las universidades salimos todos. Claro, como... Pero no reprimen igual. No reprimen igual. Claro. Esa es la cuestión. Cuando los duplicas el número no reprimen. Lo aprendimos con el maquinismo. También. La salías a la calle con el maquinismo, éramos 15, te reprimían. Éramos 150, no te reprimían. Sí, pero por ahí a nivel simbólico. Lo que no aplica como acción, como intervención en acto, vamos a decir, poner el cuerpo. Es terrible. Y es, no sé si racista, no sé, pero digo, ¿cómo puede ser que el veto de la universidad haga que se mueva todo y los jubilados no? Es cuestión de tiempo que todos seamos jubilados. Con suerte, porque soy monotributista desde que, no sé, así, monotributista, ya no sé. ¿No? Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el trayecto futuro? ¿Hay futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿No? Como bueno, nada, no tengo como las conclusiones más optimistas. No, pero bueno, son como las interrogantes que me quedaron de muchas veces. Fíjate, pasa palabra. ¿Qué quieren? No, la Romy dice que no. Yo me quedo con esto de que también esto nos movilizan ciertos afectos, ¿no? El cariño, el amor, la admiración, el deseo, la curiosidad. Me parece que es un buen lugar pensarlo no tanto racionalmente, porque acá sí, acá no, tal vez no tiene mucha explicación. Tal vez viene más del orden del cuerpo y de lo que es. Y bueno, unos estarán más comprometidos con la lucha de los jubilados, otros estarán más comprometidos con salvaguardar su familia y sus amigos, y bueno, y así, y es respetable, digo, porque también nos ponemos en esta de
vos sos menos comprometido que yo, vos sos no sé qué, vos, y la gorra y las feministas me tienen cansada con esto. Es la guay, quiere agregar algo. Lo dijo. La guay quiere agregar. Me quedó resonando y lo dijiste más temprano es en esta psicosis, en este caos, en este agotamiento generalizado, ¿a qué le damos entidad? O sea, eso que dijiste recién me quedó resonando, bueno, con más, menos privilegios, digamos, estamos en un contexto donde el agotamiento es total. Entonces, en ese agotamiento, y no solamente el agotamiento, sino el bombardeo de información, los sucesos son todos en simultáneo, horribles, violentos. Entonces, hay un punto donde optamos, y yo acá me incluyo totalmente, por la disociación, porque decís, che, y eso que una está en un marco de 1000 privilegios, y aún así decís, no puedo con todo esto a la vez, esta información, cómo la proceso, a qué le doy entidad, qué le doy importancia, y es cierto que terminás, digamos, quien es capaz, por ejemplo, acá hablo de título personal, no ponemos el cuerpo en otras territorialidades o con otras realidades, pero decís, bueno, voy a poner el cuerpo a sostener a mi red de afectos, de donde yo estoy, pero eso a su vez, está bueno, pero te aísla. Entonces esto tiene que ser como disyuntiva, permanente, y ahí, con esa pregunta que yo todavía no me la respondo, bueno, ¿qué le doy identidad? A esta amiga que labura en otro lado le pagan un mango y hoy necesita una mano con lo que sea. Son detalles, digo, pero creo que no sé si unir lo disperso, pero sí poder encontrarnos para poder pensar a qué le da publicidad y a qué no, qué le puede poner también cada quien. Digo, que esto que vos decís, no todo el mundo le va a dar la misma entidad a todo, pero saber que el otro lo está haciendo y que vos vas a hacer. No sé, es una pregunta. ¿No? Igual es súper interesante lo que estás diciendo porque me pasó, bueno, ayer estábamos con otro grupo. Perdón, ¿y puedo cerrar una cosa? Sí. Y eso particularmente me parece muy salvaje acá en la ciudad de Buenos Aires. La atomización es tan grande, acá no puedes armar nada. No sabes quién está arriba, abajo, al costado. No puedes. Eso, no te estoy hablando que vengo de experiencia de como por ejemplo la que ves vos, que digamos ni siquiera, pero aún así, como acá lo encuentro en particular difícil. Porque es una ciudad grande, estamos todos atomizados, la inercia nos lleva, el ritmo que le impone también la ciudad, te lleva, digamos, a vos sostener una realidad que en el día a día, así, del pedo le puede preguntar a un par de amigas, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó con este bardo que me contaste? Sí. Y no es mucho, pero un poco te encontrás a vos misma ahí. Y ahí te refresco la territorialidad y el cómo se distribuyen los espacios, los momentos en los que te encontrás. Sobre todo acá me parece que hay un doble de esfuerzo por generarlo. Totalmente. Porque si no, digamos, si vos no estás activamente proponiendo espacios de encuentro, no sucede. No, de hecho la ciudad no los tiene. No los tiene. Porque no lo habilitan. La ciudad no los tiene y eso es muy tremendo, en todos los niveles, ¿no? Es una ciudad expulsiva. Pero a mí que vengo de Morón, por ejemplo, sí me pasa de sentir ese contraste de vivir en capital y vivir en el conurbano. Y en el conurbano que sabes que está Raúl, el de la verdulería, la cholita de la esquina, el del supermercado. Si no me pagan, alguien me va a fiar. Y si no me fían, un vecino me va a tirar un paquete de fideos. Y si me pasa algo, está la de frente, está el de al lado. Acá no sabes quién es quién y hasta corres más riesgos a veces preguntando quién es quién en un mismo edificio, en un mismo departamento. Y eso realmente también afecta mucho al sentido de comunidad. Y me parece que también es como, esto me parece que es clave y que lo veo como súper generalizado con las personas que hablan, con activistas, con personas que se acercan a acuerpar la lucha. O sea, yo creo que no son las personas quiénes son los que ponen los cuerpos, porque sabemos quiénes ponen los cuerpos a las luchas, sabemos quiénes le ponen el cuerpo. Y tampoco está mal, o sea, que estemos el 100% yendo a las movilizaciones, porque tampoco las marchas son parte de la disputa y son parte de la historia argentina. Sí, y también son los puntos de encuentro.
pero no lo es todo, ¿no? O sea, ir a marchar no significa tampoco ganar una lucha, porque la lucha la tenés que ganar anterior, con ese vecino que le falta para comer, con esa amiga que está mal, que está depresiva porque la situación económica lo está llevando cada vez más al vacío, y en esa angustia colectiva que tenemos, esa culpa que es muy de la construcción de la visión del catolicismo, ¿no? La culpa, hay que sacarse la culpa de ¿por qué no estoy atento a esto? ¿Por qué no fui a marchar ayer? Porque hacemos lo que podemos. Ayer hablábamos con los pibes de diferentes diversidades, corporalidades, y me decían, pero ¿por qué estamos resistiendo? Estamos tratando de sobrevivir, y ya eso es un montón. Seas blanco, heterosis, o sea, no te exhibe de lo que está pasando en nuestra salud mental y cómo nos vamos a organizar. Y no está mal. Si no puedo ir a bancar cierta cosa, cierta lucha, y no está mal, no me tengo que sentir culpable, porque sé que puedo ayudar de otra forma. No puedo ir a una marcha, no puedo ir a movilizarme a tal cosa, y bueno, le estoy ayudando a mi amiga, no sé, a tal persona, a llevar un fideo, 1 kilo de arroz, que ya es un montón, porque la gente necesita comer primero. Necesita comer, necesita tener agua potable en su barrio, necesita tener luz, necesita tener las condiciones humanas para poder estar bien, para tener una vida, entre comillas, digna, ¿no? Y en ese sentido, como bueno, saquémonos la culpa, si no podemos a veces acuerpar o estar en todo. Me pasó con una amiga acá, le digo, che, queremos organizar una charla, porque mi idea era como, bueno, organicemos charlas interseccionales, ¿no? O sea, che, ¿qué estamos? Los ambientalistas, el colectivo LGTB, los antirracistas, los indios, ¿qué estamos? Los putos, ¿qué estamos? ¿En qué estamos? ¿Cómo estamos? Y yo cada vez que me junto o habilito estos espacios, o ayer que fui con un grupo de la tercera categoría del fútbol, es como, yo me voy esperanzada, o sea, es como, acá hay esperanza, acá hay respuesta, ¿no? No sé si es una respuesta en su momento rápida, pero te sentís fortalecido. Y eso creo que también fue que la pandemia nos volvimos otra sociedad después de la pandemia. Me acuerdo que en el 2021 me decía una amiga, yo había dado una charla acá en Cava, que no nos conocíamos ahí, y después en La Plata, pero la sociedad de Euge ahí estaba más adormecida. La sociedad estaba adormecida. Y ahora estamos como abriendo a un clima también esto, de que no se puede habilitar los espacios para poder hablar, o que nos cuesta un montón reunirnos, ¿no? Por ejemplo, en la universidad pública. Las agrupaciones políticas en la universidad pública están cada vez más desplazadas, porque nos lleva la lógica, ¿no? Y también hay unos privilegios ahí que te permite también quedarte en cierta comodidad de algunos y algunas que sí tienen responsabilidad, ¿eh? Porque nosotros quienes estamos acá no tenemos ninguna responsabilidad. La responsabilidad que tenemos, la responsabilidad política la tenemos sí para los nuestros, para lo que podemos llegar a hacer. Pero acá, como decías vos, que siempre hay personas que lideran, bueno, esos líderes que lideraron durante muchos años los procesos de revolución y los procesos también de cambio en Argentina, son los responsables. ¿Y dónde están? ¿Por qué no van a poner el cuerpo? Varones héteros, blancos, ¿por qué no van a poner el cuerpo? Nosotros nos vamos a responsabilizar de la crisis que hay. Y no lo pusieron antes. Entonces eso también hay que señalarlo, ¿no? Porque si no la culpa queda en, no sé, a mí me pasó, Euge, yo tengo que parar porque mi psicóloga me dijo, se te está cayendo el pelo, estás todo mal, y vos no sos la salvadora, o sea, hay otras personas que van a tomar ese rol. Y como pensémonos en esa lógica también de dejar culpabilizarnos o dejar de pensar que porque no escuché esta noticia, no estoy informada de lo que pasó con los jubilados, y la verdad que no podemos con todo, y es una realidad que no podemos con todo. En la medida que uno puede hacer ya se suma, no sé. Tampoco todo, hay una confusión para mí, claro, entre calle y territorio, que no es lo mismo. Claro. No es lo mismo cortar la calle, ¿quién puede cortar la calle? Claro, también preguntémonos eso, no, sí. Porque yo como monotributista, ¿saben los errores que hice para movilizar? O sea, porque el que monotributista, si no laburás, no cobrás, ¿no? Somos trabajadores del campo de la salud mental. Yo no me canso de decirlo porque es fundamental. Somos los que sostenemos el sistema de salud mental en los hospitales, por fuera del hospital, porque yo decidí salir al territorio también, ¿no? Pero bueno. Y somos los que estamos precarizados. O sea, yo no laburo en el hospital en la salita, yo estoy en el territorio para disminuir las barreras de accesibilidad que dicen todos los papers sociológicos, disminuir la barrera de accesibilidad de salud mental a las poblaciones vulneradas, y somos los primeros que estamos vulnerados. ¿Yo puedo salir a cortar? No. Tengo que hacer un enrosque con mi compañero de trabajo, que es mi compañero de trabajo, entonces lo hacemos juntos. Claro. Pero si no, si mi coordinador se le ocurre que no puedo cortar la calle. Pero estoy en el territorio, entonces me parece que también hay como un aprendizaje, que para mí los aprendizajes te lo da el territorio y la gente del territorio, o sea, de cualquier territorio, el conurbano del que vive atomizado en capital y está podrido,
de que viene de otra provincia, no sé, digo, me parece que en la pluralidad de voces uno va aprendiendo estas cuestiones, ¿no? Bueno, nací con un libro yo nací con un libro bajo brazo que dice cómo ser racializada y psicóloga en este mundo, entonces bueno, es como un aprendizaje que se va dando. Que rote la palabra. Anotamos. Bueno, en eso, algo interesante, y retomando esto del relato, de la narrativa, ¿no? de pensar cuál es la visión de la economía, cuál es la visión de mundo que tiene el presidente, pero también cuál es la visión de la economía que tenemos y que vamos construyendo, porque a veces cuando queremos leer la realidad, que es tan compleja y tan múltiple, nos tomamos de algunas referencias que en algún momento nos pueden servir y que están bien y que después podemos buscar otras. Hay mucho este relato de que hace 100 años estábamos mejor porque éramos una potencia mundial, porque el PBI era no sé de cuánto, que cuando uno mira los datos no es tan así ese número de PBI, hay que mirarlo bien, hay que mirar los datos, ver quiénes están más en tema para saberlo, ¿no? Porque si no está como esto de los expertos que saben, que pueden hablar ese lenguaje complicado, y los que no, que directamente ni lo piensan, porque decís, no, ¿para qué si yo voy a pensar tanto difícil si no me da? Pensar ahí, por ejemplo, ayer estuvimos en las jornadas de economía crítica y un compañero proveía información y herramientas para esto, para desarmar ese discurso. Es como, en ese momento la esperanza de vida era de 33 años en Argentina. Y los trabajadores estaban penalizados. ¿Qué tipo de vida podías tener? No. Claro. Y también para pensarlo hoy, porque es como, bueno, hoy, a ver, está bien, pensamos todo el tiempo en la restricción externa para poder solucionar la economía, en que nos entren más dólares, en poder pedirle deuda a funganito, a menganito, pero ¿por qué no miramos los índices de salud mental, cómo aumentan las tasas de suicidio, los crímenes de odio? Uno de los datos que se proporcionan, esto de recuperar un poco la narrativa del 2001, que por lo menos a mí fue lo que me llevó a estudiar economía, para entender qué está pasando. Todas esas situaciones que a mí en el orden de lo personal me pasaron en mi familia y en el lugar en donde vivía cuando era chico, me llevaron a eso. Mi tía siempre cuenta una historia que para esa Navidad del 2001 mi madrina, ¿no? Me dice como, bueno, ¿qué querés que te regale para Navidad? Y que yo le dije, estás loca, tía, ¿no has visto con lo que está el riesgo país? La gente no tiene para comer, ¿qué me vas a regalar? No sé qué. Y ella da cuenta que se puso a ver qué era eso del riesgo país que yo le estaba hablando, diciendo no sé qué. Pero digo, en ese momento, un dato interesante que no se habla mucho en lo económico de las cosas que pasaron, fue que 5.000 argentinos se quitaron la vida. Y más de 4.000, es decir, más del 80% eran varones, padres de familia. De hecho, está la película famosa que viene del libro Las Vivas de los Jueves, sí, cuando Pablo Echarri y Juanita Viale compartían plataformas en un mismo guión y en un mismo relato, en donde hacen un pacto estos padres de familia y se suicidan para que las esposas puedan cobrar el seguro de desempleo de vida y que puedan seguir alimentando a sus hijos. Digo, como en esto de la crisis económica, crisis de representatividad, crisis de valores. Yo en los talleres de masculinidades generalmente doy este mismo dato de que en el 2001 lo trabajo desde Deborah Tager, que es jefa de cátedra ahora en Introducción a los Estudios de Género en la Universidad de Buenos Aires. Habla acerca justamente de la crisis de 2001 y de las atenciones coronarias que sufrían, sobre todo las masculinidades, digo, ¿no? Estos suicidios que los hemos visto en la Plaza de Mayo, jubilados que se colgaban en la Plaza de Mayo. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿y no había jubiladas a las que el banco les había quitado todo? Sí. ¿Y por qué no se colgaban en Plaza de Mayo como los jubilados? Bueno, hay algo ahí en la masculinidad, en el mostrar, en el hacerse ver, se me mete Durkheim en la cabeza, y en cómo el suicidio es un mensaje hacia alguien, digo, ¿no? En la Plaza del Pueblo lo hicieron, nos lo hicieron a todos nosotros, lo pienso. Y esa pregunta de ¿no había jubiladas? También se me viene para atrás cuando pienso en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo y me pregunto, ¿y los padres y los abuelos de Plaza de Mayo dónde están?
porque siempre hay una intersección de género. Me parece re interesante y re potente lo que hizo la pendeja esta Lali con el último tema de Fanático, porque básicamente son pibes a los que les falta cariño, y no lo estoy minimizando. Es una cuestión de tenemos que poder enfocarnos primero a dejar de criar niños sin amor. Ya todo lo que nació, listo, está cagado, lo vamos a arreglar, Acá está la compañera que sabe que se puede, con mucho amor y cariño se puede. Pero de acá en adelante, ¿pueden dejar de arruinar niños? Niños sobre todo, niños varones, personas que nacen con pene a las que las hacen seres horribles. Seres... Las nenas también les hacen lo mismo. Pero por nosotros lo menos... no tenemos derecho a suicidarnos, porque Claro. nosotros tenemos que seguir resistiendo. Pero- Porque no nos queda otra, ¿eh? Vos no tenés que Pero, cuidar cuando escuchá. seamos grandes. Claro, Pero- Porque vos no lo podés hacer. Eso también lo dice Segato también. Las mujeres tienen algo positivo, que tienen eso de la intimidad, de poder dormir juntas, de poder contarse las cosas. Viva la tijereta y el lesboamor en esa situación es increíble. Los putos no podemos porque cuando miraste algo es rarísimo. Claro. Pero digo, al varón se le quita la posibilidad de sentir y en realidad nadie no puede sentir. Entonces terminamos teniendo tipos con motosierras en la mano, en el peor de los casos. Ay, me asusté. Y creo que ahí también hay algo para hacer. Y simbólicamente el elemento de la motosierra es un elemento que se usaba para poder intervenir el cuerpo de la mujer en el momento del parto. Motosierra. Sí, Dame ese dato histórico. te lo paso. Me encantó. No me encantó, digo, es un horror. No, pero... no. Bueno, creo que se fue al baño. Sí, iba a Vamos cerrar esperar. en el Iba a teléfono. cerrar ella, pero vamos Sí. a esperarla igualmente. No, pero... Bienvenida. Estaba pensando en algo y me olvidé de lo que veníamos hablando. No, esto, de este ser que... Estas personas rotas, digo, ¿no? Que yo siempre que me llaman de algún lado y me hacen como esto, categorizar a Milei desde una psicologización rara que pretenden que uno haga, ¿viste? Con el DSM al lado. No tengo idea, el chabón no hace análisis conmigo, yo ni me recibí todavía, re ilegal. Pero lo que puedo ver es eso, es una persona rota, es una persona a la que los padres no lo quisieron, no tuvo novia, no tuvo amigos. Y es muy parecido a mi historia de vida, porque mis padres tampoco me quisieron, a mí siempre me odiaron por ser puto, por ser maricón. Yo sé lo que es que me miren con asco mis viejos, pero bueno, en vez de querer hacerle daño a las demás personas, lucho para que nadie sufra lo que yo sufrí. Me pegó para otro lado. Hay un poco de azar, digo, ahí también, ¿no? Como hay algo azaroso de para qué lado nos pega lo que nos... Y también que esto lo dice Camila Sosa Villada, ¿no? Cuando cuenta su historia y cuando cuenta su paso por la universidad. Sí. Porque seguramente tuviste a alguien que te abrió la puerta. Sí. Alguien te abrazó. Sí. En algún momento alguien te abrazó y te dio cuenta que eso era lo que importaba. A ver, no es solamente Milei, no es solamente vos, no es solamente yo. Muchos crecimos en los 90, previo al 2001, crecimos lamentablemente sin mamá y papá en casa, Claro. tal vez nos querían querer, pero ni siquiera estaba el tiempo para poder estar con nuestros hijos sosteniendo 1000 trabajos a la vez. Yo veía a mi viejo solamente cuando mi hijo volvía a dormir. Yo no conocía a mi papá cuando era chica. Y esas situaciones de crecer sin mi papá, de repente cuando crecí, yo en ese momento era chica, no lo vi, pero ahora era joven, todavía mis viejos no estaban ahí para darme cariño. Estaban ocupados de trabajar para que haya comida a la mesa. Pero hubo toda una red de otras personas. Claro. Hubieron amigos, hubieron profesores, hubieron vecinos, hubieron los compañeros del club. O sea, hubo toda una red que me sostuvo. Me parece muy importante que esta generación de ahora, de que te falta cariño, en realidad lo que les está faltando es la red de contención que tal vez nosotros sí tuvimos. Porque no es que, yo no soy Milei porque a mí mis papás me quisieron. Y la verdad es que no te puedo decir que mis padres eran perfectos porque tengo la lista enorme. Pero sí tuve otras personas, tuve amigos, tuve vecinos, tuve compañeros en el club, tuve, no sé, infinidad de personas en ese entramado social que me sostuvieron. Ese es el cariño que me parece que a esta generación de ahora les está faltando y seguramente a Milei también. No es que solamente los padres de Milei No. eran un desastre y me parece como importante esa narrativa que yo siempre la trato de retransmitir. Yo no soy diferente a vos porque mis papás me quisieron más o estuvieron ahí. Para todos nosotros, nuestros padres siempre van a ser los peores monstruos, que hay en la familia que no quiero tener, siempre los padres
padres. Simbólicamente. Psicológicamente. Me parece importante reforzar eso. Es la construcción de los otros que van en paralelo a nuestros padres. Si no, al final cuando veamos, el gran problema para mí de Milei es lo que le faltó todo lo demás. Le faltaron amigos, le faltaron primos, le faltaron amigos, vecinos, que lo encontró, pareciera que lo vemos reflejado, lo encontró en un perro, ¿no? En este famoso Conan encontró a alguien que no lo rechazara, pero que después lo abandonó. Y lo clonó. Pero, Y lo volvió a abandonar. 5 veces lo abandonó. pero el otro que ni él puede... Cambió actor. Bien. A él no lo puede ignorar, pero en esa situación de, bueno, hay un ser vivo que no me abandona, yo supongo que es eso. No sé si el perro lo adoraba, pero el perro al fin y al cabo no lo podía abandonar. Claro. Esa situación de que no hay nadie que me abandone, de ahí que me escucha, que me acompaña, es lo que te separa de la locura de no ser Milei. Me parece que ese es el mensaje que no está viendo. Bien. Yo pienso en la comunidad. La red. Es que lo más, ya como cerrando, no sé si alguien quiere más agregar una palabra. Como cerrando ya la charla, es muy interesante. Creo que lo más interesante de estos encuentros es escuchar a la gente que participa. Porque eso, justamente lo que acabas de decir vos, ¿qué está pasando con la otra persona? Y uno de los pilares que quizás en esta crisis que hay política, de democracia también, porque lo que está pasando en Palestina, ¿cómo puede ser posible, no? El genocidio en vivo y en directo que está pasando, es como, hay crisis por todos lados, ¿no? Los países de primer mundo hace rato vienen teniendo crisis, ¿no? La crisis política, la crisis de la democracia, la crisis institucional, es estructural esto, y lamentablemente sabemos quiénes son los responsables. Hay responsables políticos, actores políticos, pero también sabemos quiénes son las personas y sabemos quiénes son las personas también que pierden la vida, ¿no? Pero también creo que en este sentido de buscar respuesta a todo lo que nos está pasando y a toda esta ebullición de información y bombardeo por todos lados, la comunidad salva a la comunidad. O sea, la comunidad organizada salva a la comunidad. Y ya no creo que tiene que aparecer quizás un líder para organizar, sino la propia comunidad ya está salvándonos. O sea, y si no nos salva, busca esa creatividad y esa imaginación. Porque esa creatividad la necesitamos, la usamos para salir de la crisis económica, la usamos cuando nos defendemos de la policía, la usamos cuando nos defendemos de los machirulos de la academia, la usamos. Esa creatividad siempre está presente, quizás, ¿no? Y esa humanización también. Entonces, como para cerrar, a mí se me ocurrió leer un apartado que era acá de mi amichi, que esto también es importante, porque esta intersección y esta mitad que tenemos los tres. Nos encontramos en Mendoza. Nos encontramos en Mendoza, es como, bueno, también... En el paso, qué feo día. No vamos a recordar eso. No vamos a recordar en este momento eso. No. Pero bueno, yo quería leer un apartado de Bell Hooks. Bueno, ella es una autora afroamericana. Y ella tiene varios libros muy interesantes, pero bueno, y también habla de masculinidad, así como toda esta crisis que está sucediendo. Y ella dice lo siguiente: adoptar una ética del amor implica poner en práctica todas las dimensiones del amor: atención, compromiso, confianza, responsabilidad, respeto y conocimiento en nuestra vida cotidiana. Solo si nos aplicamos a desarrollar la conciencia, lo conseguiremos. Ser conscientes nos permitirá analizar con espíritu crítico nuestros actos y saber lo que nos hace falta para poder prestar atención. Ser responsables, mostrar respeto, estar dispuestos a aprender. La capacidad de conocer y comprender al otro es vital, porque a diario nos bombardean con mensajes que nos dicen que el amor es un misterio, algo indescifrable. Esta diléxica le cuesta. La aplaudimos entre todos. Para todos. Bueno, gracias a todos los que se pudieron hacer acá, del conurbano este, sur, de Mendoza, de San Juan. Acá hay una mezcla de todos lados. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y Pablo, nos pueden seguir en las redes, o compren el libro y lean también acá en el vivo. Libro recomendado. Se permuta. Se permuta. Ya para ti.
No, y además tenemos acá para salir, para estar acá el airecito que está re lindo. ¿Cómo le gusta andar en la calle? Soy una persona alegre. Y acá nos están proponiendo joda, mira. ¿Qué les digo? La